Listo, entonces, bueno, ya se explicó aquí lo del tablón, lo de la Classroom. ¿Cómo son las clases? Las clases son sincrónicas. Sincrónicas es cuando yo esté aquí explicando las diapositivas y proyectándole videos. Entonces estamos, el estudiante con el profesor está en vivo y en directo. Asincrónica es cuando ustedes tienen para una actividad 20 minutos, media hora, 40 minutos. Entonces, en ese momento yo les explico la actividad y ustedes pues la comienzan a desarrollar y ahí yo comienzo a calificar. De pronto alguien dirá, profe, tengo que retirarme. Entonces ya sabemos que las clases quedan grabadas y que ustedes tienen las actividades que hasta las 12 de la noche, 11:59, tienen plazo para subirlas. ¿Listo? Es así el manejo de la clase. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bueno, entonces vamos a comenzar con la clase, lo que vamos a ver el día de hoy. Ayer vimos la tipología de los clientes, entonces en la tipología de los clientes vimos lo que eran las características de los clientes, estos clientes que son dominantes. Cuando se dice que es un cliente dominante, es un cliente que cree que todo lo sabe. Vimos el cliente simpático o el cliente a veces como enamorado, que trata que la conversación vaya por otro lado. Vimos también el cliente agresivo, vimos también el cliente de pronto sábelo todo, que cree que todo lo sabe. Esa fue la clase de ayer, las características de los clientes. También vimos lo que era un cliente interno. Entonces, el cliente interno es el empleado y sus colaboradores son sus compañeros de trabajo. Y el cliente externo es el que va a comprar. Vimos también dos maneras de atención al cliente, una personalizada cuando es visual y tengo al cliente frente, que puede ser detrás de un mostrador, de un escritorio, entonces estamos frente a frente. Y vimos la atención al cliente por medio del call center, cuando el cliente está al otro lado. También pues vimos lo que eran los 10 mandamientos del cliente, la frase típica, el cliente está por encima de todo. Vimos los 10 componentes básicos del cliente. Entonces, empezando que lo primero que voy a vender en la vida es mi imagen. Entonces, cuando voy a llevar una hoja de vida, estoy vendiendo mi imagen, mis conocimientos, lo que sé. Entonces, tengo que tener seguridad, debo tener credibilidad, debe haber una fiabilidad. Entonces, eso fue lo que vimos ayer. Y ya, digamos, cuando me contratan, entonces, ¿qué debo transmitir al cliente? Convencimiento. Debo saberle escuchar. También vimos las generalidades del servicio. Debo también tener un tono adecuado para poderle brindar una buena información al cliente. Esa fue lo que vimos en la clase de ayer. En la clase de hoy vamos a ver lo que es la encuesta. Vamos a ver la temática, bueno, la encuesta, una parte de la entrevista, la motivación y satisfacción en el servicio al cliente interno o externo, el impacto positivo del servicio y las estrategias del servicio. Eso es lo que hoy vamos a ver. Entonces, ayer hablábamos de que para saber si el cliente quedó satisfecho con la atención que le hemos brindado, las empresas utilizan un medio que es la encuesta para saber si estuvimos bien o mal. También se hacen encuestas para medir la calidad de un producto o de un servicio. También se hacen las encuestas para mirar si el cliente está conforme con el precio.
Entonces, vamos a empezar primero con lo que es una encuesta, porque hoy en las actividades que ustedes tienen hay encuestas, hay cuestionarios. Nos dice qué es una encuesta. Hoy en día la palabra encuesta se usa más frecuentemente para describir un método de obtener información de una muestra de individuos. Ejemplo, un fabricante hace una encuesta al mercado potencial antes de introducir un nuevo producto. Por supuesto, entonces se hace un muestreo, una pequeña muestra del producto que vaya a hacer y si al cliente le gusta, pues se lanza al mercado. Los fabricantes de automóviles usan encuestas para determinar si están satisfechos las personas con sus automóviles. Entonces, la encuesta nos dice qué debemos cambiar al producto o al servicio. Los métodos comunes de encuesta. Las encuestas pueden ser clasificadas por tamaño y tipo de muestra. Uso, estudiar poblaciones humanas o no humanas. Por ejemplo, objetos animados o inanimados, animales, terrenos, viviendas. Hay métodos para hacer encuestas a individuos personalmente o utilizando algún medio. Entonces decimos, bueno, la encuesta va para las personas, claro. Todas las personas somos clientes, clientes internos y clientes externos. Cuando nos habla de que hay animales, hoy en día el marketing aprovecha bastante el aprecio que se le tira a las mascotas. Entonces lanzan que helados para perros, que las camas ya para los gatos. Entonces también se hace una encuesta sobre un producto para determinada mascota. Viviendas, claro. Entonces, si se va a comprar una casa, un apartamento, se hacen encuestas sobre los posibles compradores, si les gusta el sitio, si están de acuerdo con el piso que le colocaron. Bueno, la encuesta lo que hace es medir la satisfacción del cliente. La encuesta recaba la información a través de entrevistas o cuestionarios. También la encuesta, como lo dice, es una entrevista. Entonces vamos a ver qué es la entrevista personal. Si se pretende realizar este tipo de encuesta en el hogar u oficina de un participante, son mucho más costosas que las encuestas telefónicas o por correo. Estas pueden ser necesarias especialmente cuando se debe recoger información compleja. Entonces, realmente una encuesta personal, ir hasta allá, vale. Por eso hoy en día se utiliza más la tecnología, la podemos hacer por el correo, por el teléfono, por el WhatsApp. Las entrevistas telefónicas es una forma eficiente de recoger ciertos tipos de datos y se están usando cada vez con mayor frecuencia. Se prestan a particularmente bien en situaciones donde es necesario obtener resultados oportunos. Por eso hoy en día las empresas tienen un departamento que es un call center. Algo puede ser pequeño, mediano o grande, donde por teléfono se está llamando continuamente al cliente. ¿Para qué? Para actualizar datos, para dar información, para hacer promoción de un producto, de un servicio. Estas son mucho más económicas que una entrevista personal o encuesta personal. Las encuestas por correo, telefónicas y entrevistas en persona son las más comunes. Entonces, las encuestas por correo pueden ser de costo relativamente bajo, como en cualquier otra encuesta. Existen problemas en usar este método si no se presta suficiente atención a obtener niveles altos de cooperación. Entonces, a veces, pues, enviamos la encuesta por correo. Se dice que es fría porque no tenemos directamente al cliente, frente a frente, mirándolo a los ojos, pero igual tiene el mismo valor y las mismas preguntas como si fuera una encuesta personal. Por correo, pues el cliente o el usuario es libre de enviarla a la hora que él quiera, al no ser que la empresa le coloque un tope de hora. Estas encuestas pueden ser más efectivas cuando se dirigen a grupos particulares, tal como suscriptores a una revista especializada o a miembros de una gran organización profesional. Entonces, a veces son encuestas grupales que se envían a 30 usuarios o 40 clientes y simplemente se envían por el
correo. Es una de las técnicas de obtener información más utilizadas en la investigación. Mediante una persona, entrevistador o encuestador, solicita la información a otro entrevistado o encuestado. La entrevista es el instrumento más valioso para obtener información, ya que se define como el arte de escuchar y captar información. Entonces, siempre se va a tener unas preguntas bien estructuradas para que las conteste el encuestado. Las preguntas pueden ser cerradas. Cerradas es sí o no. Y las preguntas abiertas es cuando siempre utilizamos un signo de interrogación. ¿Por qué prefiere nuestra marca? Entonces él va a decir porque es reconocida, porque es líder en el mercado. Entonces las abiertas ya son con un signo de interrogación y comienzan ya una conversación. Las características de la entrevista son establecer el rapport, romper el hielo, lo que ayer les decía. Es necesario que usted asistemos en una clase virtual y más en atención al cliente personal o por call center, que ustedes hablen. Si pueden prender la cámara, pues mejor, porque se trata de eso, de romper el hielo, de hablar, darnos a conocer, porque ¿qué hacen las preguntas? Las preguntas reúnen requisitos de confiabilidad y validez. Entonces, inicia la entrevista con las preguntas más simples. Por ejemplo, yo les podría decir, ¿han trabajado en call center? No han trabajado, pero pues ayer por cuestiones del internet comenzó un poquito tarde, pero esa es la entrevista, romper el hielo. El entrevistador no debe desviar su atención a los objetivos de la entrevista. El entrevistador o encuestador no debe ser entrevistado. La entrevista debe realizarse sin interrupción y en un clima de tranquilidad, amabilidad y confianza. En el call center se utilizan bastante las encuestas. Entonces, la voz es nuestra personalidad telefónica. No podemos decirle al cliente, ¿y si le gustó nuestro producto? ¿Qué tal nuestro servicio? No, antes de hacer una encuesta se debe preparar muy minuciosamente lo que le vamos a preguntar y hablar con tranquilidad, que esa persona, ese cliente, ese usuario se sienta tranquilo y que usted inspire una confiabilidad. Al concluir la entrevista, se debe agradecer al informante su colaboración. El entrevistador debe tener la suficiente agudeza para observar, escuchar, transcribir, sintetizar la información recopilada. El entrevistador debe contar con una guía de entrevistas en donde se establezcan los objetivos. Para poder hacer las preguntas, sean abiertas o cerradas, debo mirar cuál es el tema, conocer del tema y cuál va a ser el objetivo que va a tener esa encuesta. Durante la entrevista o al final, el entrevistador deberá anotar en la cédula, diario de campo o fichas de trabajo los resultados. Las anotaciones deben hacerse con la mayor imparcialidad y objetividad. Después de hacer una encuesta, se hace una estadística, entonces se recogen todas las preguntas y se mira cuál fue la que sí, la que no, cuál fue la que más gustó, la que no gustó. Entonces, siempre que se hace una entrevista va a haber una estadística. La técnica de la entrevista consiste en obtener respuestas válidas. Para llegar a esto, solo se logra entrevistando y se perfecciona con la experiencia acumulada. Entonces, la técnica la debe tener el encuestador o el entrevistador. ¿Para qué? Para saber llegar al cliente. Como ya sabemos la tipología de los clientes, no sabemos qué cliente vamos a tener ahí, si es un cliente bravo, si es un cliente dominante, si es un cliente agresivo o puede ser un cliente todo. Entrevista estructurada o dirigida. Se realiza con un cuestionario y con una cédula que se debe llenar. Una cédula puede ser una minuta o unos requisitos.
que se desarrolla. Las preguntas se transcriben tal y como las proporciona el entrevistado. Por lo tanto, las preguntas siempre se plantean con el mismo orden. Entonces, para poder hacer las preguntas debe